Gente tremendamente forzada, ¿no? Gente que estaba hasta las 2, 3 de la mañana a veces arreglando el bus para poder salir a funcionar a las 5 de la mañana y con lo cual mantenían a su familia, lograron que sus hijos estudiaran, es decir, lograron metas de progreso familiar, ¿no? Con esa maquinita, ¿no? La evasión en la práctica prácticamente no existía y era justamente por el respeto o temor que infundían los conductores de esas micros. ¿Y se acuerda de este rito? Subirse por atrás y que la plata pasara por toda la micro hasta llegar al chofer. Tras eso venía el boleto con el vuelto y llegaba la persona. Eran, sin duda, otros tiempos. No solo había respeto por el chofer, sino que además los usuarios valoraban otra cualidad de estas micros. Eran un servicio puerta a puerta. Ofrecían trayectos pero larguísimos, 90 kilómetros. O sea, es una locura, es un trayecto Santiago-Viña casi. Te permitían el puerta a puerta y eso para muchas personas era algo muy valioso que se perdió con el Transantiago. ¿Se acuerda de este momento? Fue el 2002 y se llamó el Bloqueo Estratégico de Santiago, un paro realizado por los líderes microbuseros de la época. Micros atravesadas, la capital casi detenida por completo, mientras los usuarios trataban de llegar a sus trabajos. Son las 6:40 de la mañana aquí en Maipú y hay gente esperando la micro. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Alrededor de 40, más de 40 minutos, a las 6:10 llegué acá. Buenos días, y usted, disculpe, ¿cuánto tiempo lleva esperando la micro? De la misma hora, de las 6:10 de la mañana esperando y hasta el momento no ha pasado ninguna micro que los deje. El motivo del paro fue oponerse al nuevo plan de transporte. Duró 48 horas y provocó la molestia de los usuarios. Voy para allá, a la agencia a buscar mi cheque porque me tenían que pagar hoy día, imagínate, vengo del 29 caminando. Que vengan empresas modernas. Yo estuve en otro país, he estado en otro país, he visto el sistema de locomoción y da gusto andar en esas micros. Las imágenes que están saliendo al mundo perjudican a Chile. Le digo a los amigos del transporte que todo el rigor de la ley caerá sobre ellos. Bravo eran, po. Peleamos mucho, tuvimos unas peleas tremendas. Ellos trataron de botarme el cargo a mí 2 veces, me hicieron 2 paros nacionales. Peleamos, pero ¿para qué te digo? Finalmente, este conflicto no hizo más que apurar la implementación del nuevo sistema de transporte. Las micros amarillas llegaban a su fin y el 10 de febrero del 2007 se produce este caótico momento. En febrero del 2007 entra en vigor esta promesa de mejor conexión y tiempos reducidos de viajes llamado Transantiago. Y adivinen, quedó la escoba. Yo creo que el desastre, el comienzo tan desastroso que tuvo el Transantiago hizo que mucha gente dulcificara la imagen que había de las micros amarillas, ¿no? Y las encontrara mucho mejor de lo que realmente eran, ¿no? Y de lo que la propia gente sufría y reclamaba, ¿no? Es un fracaso, para mí es un fracaso porque mire toda la gente, porque esto es una burla, señor, no. Malo, venga, lo más malo que es. No puede ser esto que vuelve el sistema antiguo nomás, pedir. Y comenzaron los reclamos porque se pagaba un pasaje, pero había cierto tiempo para combinar con el metro u otra micro. No podías subirte sin la famosa tarjeta VIP. Lo vemos que compró su tarjeta VIP. Sí, compré mi tarjeta VIP. ¿La sabe usar? Para nada, no tengo idea. Los choferes tenían un sueldo fijo y llegaron estos imponentes buses, pero al parecer a los genios que estaban a cargo se les olvidó unos pequeños detalles. El chofer habría perdido el control de su máquina, de su bus, como consecuencia, como decíamos, del suelo resbaladizo, las lluvias. Afortunadamente, el bus Oruga del recorrido 429 se encontraba sin pasajeros al momento de este incidente. Yo tengo malos recuerdos del Transantiago, sin duda porque fue un cambio donde los conductores y los empresarios se vieron afectados. Conocí empresarios que, en paz descansen, que sufrieron. Se hizo mal el Transantiago y en el trayecto ha ido mejorando. Muy mala experiencia. Mal. Se perdió el respeto hacia el conductor. La gente ya no te respeta. Bueno, hasta el día de hoy no lo respetan. Si hasta casi perdimos un ídolo deportivo. Yo jugaba fútbol en Europa, en los mejores equipos y los estadios más grandes. Pero yo partí aquí,
Empecé como todo en la vida, de a poco, con esfuerzo. Así comienzan los grandes proyectos, como Transantiago. Zamorano, que lo contrataron para hacerle, ¿no es cierto?, propaganda al nuevo sistema, casi cayó, exactamente, fue traumático. ¿Sientes que ha habido fair play, un trato justo de parte del gobierno hacia ti, o te sientes un chivo expiatorio, usado? No, me he sentido solo. Yo me cansé, Amaro, de ser el escudo de los verdaderos responsables del Transantiago, me cansé. Y si tú lo quieres llamar un chivo expiatorio, sí. Pobre Bambán, había firmado el peor contrato de su carrera. Menos mal que la gente entendió que él no tenía nada que ver y que los culpables de tamaño caos vial eran otros. Mira, una vez conversando con Cortázar, me dijo una frase que yo le encontré toda la razón. Me dijo, mira, después de estudiar todo esto, allí se cometieron todos los errores que se podían haber cometido y más. Un error tras otro que le costó harto caro el inicio al nuevo sistema de transporte. De eso ya pasaron 14 años y hoy parece que la cosa está un poco más tranquila, hasta con cambio de nombre. Hoy se llama Red. La inmensa ventaja que tienen los sistemas integrados es que con una tarifa tú tienes acceso a mucho más ciudad, físicamente, que con un sistema que no es integrado. Las primeras 100 micros eléctricas fabricadas por la empresa BYD en la planta de Nanjing están listas. Se supone que todos deberían ser parte de este sistema integrado, incluso ellos. Mi nombre es Carlos Calderón Riveros, soy taxista hace 27 años. Uno conversa con mucha gente. Uno entabla muchas relaciones en el momento en que la persona se sube al auto. Ningún día igual al otro. Yo me enamoré del taxi. La verdad es que yo me quedé en esto porque le tomé un amor. Carlos lleva casi 30 años enamorado de su trabajo. Comenzó cuando todo era muy distinto. Cuando yo ingresé era libre. Se trabajaba con la patente blanca. No existía un orden. Cualquiera podía comprar un vehículo, pintarlo negro amarillo, comprar el taxímetro y salir a trabajar. Los estatutos de la confederación que agrupa a los taxistas establece que 2 alzas simultáneas afectan su fuente laboral. Por esta razón, elevarán el precio de la actual bajada de bandera. Y es que, claro, por los años 90, el techito amarillo era poco accesible a gran parte de la población. Se consideró un lujo en los taxis porque era como que para la gente que tenía plata. Pero ese era un mito, que era porque era más caro. Yo creo que los taxis siempre ha sido un servicio, entre comillas, superior al de las micros. La industria de los taxis quizás ha quedado un poco pegada en el tiempo. Buenos días. Lo único que al parecer ha variado son los pasajeros, que eran muy distintos a los de ahora. Especial porque ese pasajero era, bueno, de partida para nosotros era el juego, el que le daba las órdenes a uno. Entonces nosotros nos sentíamos, bueno, él manda, pues el pasajero manda. Y me recuerdo yo que mucho en esa época teníamos que sabernos todas las calles, porque el que no se lo sabía era problema con el pasajero. Qué buen tema ese de las calles, sin un GPS en el celular como ahora. Había que rebuscárselas para llegar a los destinos. Y las damas le decían, voy a tal parte, y uno no podía preguntarle, ¿por dónde me voy? ¿Me puede usted guiar? No, uno tenía que hacer su recorrido, porque si no, ella, con buenas palabras, sí, obviamente, los trataban mal. Ya, pero no podían saberlas todas tampoco. Cuando uno no sabía, se paraba y se ponía a mirar el mapa de las páginas amarillas. Ese era nuestro GPS en ese tiempo. Aprovechando que estamos en esta, no puedo dejar de preguntarle a Carlos por esa delicada y amorosa competencia con las mismísimas micros amarillas. Las micros amarillas se tiraban sobre el taxi, no había control, uno tenía que ser muy hábil. Además que había una competencia permanente entre ellos y aparecíamos nosotros que éramos como los pirigüines. Y en esa época había que ser muy valiente, porque no existían las calles como existe hoy día. Si había que agarrarse a combo, había que agarrarse a combo, porque el chofer de la micro amarilla era bravo y se bajaba nomás, muy diferente a los de ahora. Y había que tener cuero. Si las peleas con las micros amarillas eran un problema, la llegada de las nuevas aplicaciones de transporte de pasajeros se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Metieron todos los autos particulares, y cualquiera, o sea,
No había control de vehículos, calidad de vehículos. Al principio trabajaban con buenos autos, pero después se chacreó, pueden ser 100.000, 200.000, 300.000. No hay un control. Y las cosas cuando son desordenadas, queda la crema. El taxi tiene la ventaja que es un medio de transporte cómodo y que lo deja en la puerta del hogar. En eso no hemos cambiado. Pero nos falta alguien. Aquí nos ponemos serios y nos vestimos de etiqueta para hablar del rey de los medios de transporte, ese que calladito se fue modernizando y conecta Santiago de punta a punta. Se inicia el cierre de puertas. La ciudad de Santiago contará en el futuro con un ferrocarril metropolitano subterráneo para facilitar su congestionado tránsito. La obra se ha iniciado con la construcción del tramo Oriente-Poniente, en el cual se realizan acelerados trabajos de excavación y habilitación de estaciones por más de 500 obreros. Mi nombre es Javier Pinto, soy director de Cultura del Metro de Santiago. ¿Sabía usted que las primeras ideas para su construcción surgieron a principios del siglo XX? Que el sueño del año 20 tenía que ver con una envidia profunda que le teníamos a la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires había implementado su metro y claramente el metro de Santiago no estaba en condiciones de abordarse como lo habían hecho los argentinos. ¿Quién dijo que antes envidiábamos a los argentinos? Como diría alguien por ahí, puras falacias. Al final tuvieron que pasar 40 años para que nuestro sueño del metro propio se empezara a hacer realidad. El presidente Eduardo Frei Montalva, el año 68, emite el decreto que crea a la Dirección General de Metro y por lo tanto nace oficialmente el proyecto. Pascual Barraza, ministro de Obras Públicas, encabezando una comitiva de altos funcionarios, visitó las faenas, siendo atendidos por Víctor Besanilla y Sergio Torretti, ejecutivos de Cometro Limitada, y el grupo de ingenieros especializados que dirige las obras. Y entonces comenzó la construcción. Tú veías toda la construcción, veías el hoyo, veías cómo iban poniendo las placas por encima, y tenía un impacto en la ciudad que era enorme. Un serio problema lo ha constituido la necesidad de cambiar de ubicación las cañerías del agua potable. Había que cambiar todo el agua potable, todos los alcantarillados, todas las cañerías de gas, todo lo que estuviera bajo tierra que estaba en el centro de la Alameda. Fueron arduos y extenuantes trabajos que duraron casi 2 años hasta que por fin... Partió la línea 1, el año 75 empezó a operar desde San Pablo a Monea. La puesta en servicio de la primera línea del ferrocarril metropolitano de Santiago quedó inscrita como el acontecimiento de mayor significación del año en lo que se refiere a obras públicas. Su entrega a los usuarios incorporó a Chile al club de naciones más avanzadas en transporte masivo. Era un metro que era poco usado en esa época. Ofrecía una calidad de servicio que era incomparable con las micro amarillas. Vámonos primero en micro desde Las Rejas hasta Plaza Bulnes y luego lo vamos a hacer en el metro. A ver qué diferencia hay en el tiempo de recorrido. En recorrer 30 cuadras, 25 minutos. Hagamos ahora el recorrido de vuelta en metro hasta Las Rejas. Y ya estamos aquí en Las Rejas, nos hemos demorado en el metro solo 11 minutos. Contra 25 que demoramos en una micro, en el mismo recorrido. La gente venía al metro a hacer turismo. Los mayores traían a sus mayores, o sea, los padres de los niños que venían traían a la abuelita. Había gente que venía de provincia a andar en metro y eran recorridos de punta a punta. La gente que es curiosa inauguran algo y ahí están, listos para darle el visto bueno al nuevo chiche. Y es que el metro tiene esa mística propia en cada país. Incluso por esos años había leyes internas que se debían respetar en los vagones, que tenían nombres bien extraños. Escuche. Eran los NS74, los pategoma, que estaban separados, pues no como ahora que es un trenboa en que tú puedes caminar por dentro y ir del primero al último coche, ¿sí? Incluso la ley de metro establecía que no te podías cambiar de vagón. Mira qué interesante, y la gente lo respetaba porque el metro fue parte de una generación que creció junto a él. Hoy día, curiosamente, los jóvenes nacieron con metro.
no sienten esa sensación de tener un proyecto que lo vieron nacer y que se ha desarrollado. Los mayores como nosotros tenemos esa posibilidad. El Metro de Santiago con el tiempo se fue expandiendo hasta llegar a 7 líneas, una red que conecta a casi toda la capital y que vivió uno de sus mayores desafíos con la llegada del Transantiago. Hubo un quiebre muy fuerte con Transantiago. Metro empezó a asumir responsabilidades adicionales a las que ya tenía, que eran importantes. Metro empezó a trasladar una cantidad de pasajeros quizás superior a la cual estaba diseñado. Duplicó de un día para otro la cantidad de pasajeros. Cerca de 3 millones al día era el número de personas que usaba el metro antes de la pandemia, un crecimiento que tiene una explicación bien particular. El Metro de Santiago ha sido muy afortunado que sea considerado un proyecto de Estado. Ha sido un proyecto de todos los gobiernos. Don Eduardo Frei hizo lo suyo, don Salvador Allende hizo lo suyo, los militares hicieron lo suyo y así sucesivamente en democracia. Todos los gobiernos hasta la fecha, todos han hecho crecer al Metro de Santiago. Y por supuesto también la gente, el usuario común y corriente. Fue un lindo recorrido por el transporte público, de los caballos que tiraban tranvías a una ciudad hiperconectada, con sus problemas, claro, y con nostálgicas historias que nos recuerdan cómo hemos cambiado. Próxima detención, TVN, lugar de combinación a zona de encuentro. Por su preferencia, muchas gracias. Oye, increíble cómo hemos cambiado en el transporte y además cómo han desaparecido esos personajes tan típicos que eran, por ejemplo, el sapo, el que cortaba los boletos. ¡Ay, qué nostalgia, amiga mía! Es que aquellos tiempos eran muy lindos, ¿eh? Pero bueno, así era nuestra ciudad. Sí, pues, y mira dónde te traje ahora. Parque Metropolitano, ahora le dicen Parque Metro. Bueno, y es pulmón verde y además un lugar de referencia para todos los que nos gusta la vida al aire libre. Así es, amiga. Y hablando de lugares maravillosos, yo estuve en Valparaíso. Un lugar que están enamorados no solamente los chinos, sino que los extranjeros. Es un lugar de cerros maravillosos, todos pintados, donde los muralistas han dejado plasmado su arte. Supe que anduviste por esos mundos, que ganas de conocer todo el making of, conocer un poquito más de ellos. Amiga, a mí me recibieron, estuve con ellos, los acompañé, son tremendamente talentosos y solamente te digo que terminamos hasta pintando bajo tierra. ¿En serio? Sí. ¡Oh, ya quiero conocer más! Bueno, entonces en este Mi Mundo vamos a ver muralistas. Partí pensando que iba a conocer a gente que rayaba los muros. Conocí a artistas que desarrollan manifestaciones, expresiones en sus muros. Pinilla, ahí está tu té. Está calentito, así que cuidado. Ah, no, sí, malo. Hubiera sido mejor del Everton, sí. De esta pelotita tenéis ahí para... ¡Ah, ya listo! ¡Vamos! ¡Tuk, tuk! Algo queda. ¿Vamos, coleguita, bien? Todo bien. Bueno. Como definirme como muralista, en realidad yo me defino como un artista gráfico. Yo creo que la calle es un lugar para compartir, no para competir. Yo considero de que hay mucha pasión en cada uno de mis trazos. Y así se pintan los murales y así se narra la historia en el resurgimiento del Cerro La Cruz. Ya volvemos con Zona de Encuentro.